Si quieren, vamos conociendo quiénes están en este seminario. El coordinador del seminario ha sido el doctor Mario Martínez Salgado, quien está como investigador en la UDIR, y él trabaja la línea que todavía estamos decidiendo el nombre, si era gestión y desarrollo, no, es demógrafo. Tenemos al doctor Antonio Sirión, quien trabaja en la línea de historia intelectual, a la doctora Aurelia Valero, también de historia intelectual, a la doctora Caterina Camastra, que está en la línea de cultura, identidad y multiculturalidad, a la doctora Sandra Lorenzano, que se está sumando, a la UDIR, que estamos muy contentos, a la doctora Tania Ruiz, que está trabajando también la línea de archivos, y tenemos también como invitados al doctor Omar Macera, que es del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas, pues nunca me sé el nombre bien del IES. A ver, Mario, Omar, si me escucha. Instituto de... Yo me quedé con el Investigación CIECO, en Ecosistemas y Sustentabilidad. Eso. El doctor Juan Ignacio del Cueto. Hola, aquí hola. está, que es hola. Doctor, que está en arquitectura, que hemos invitado un especialista en Candela. Encantado, gracias por la invitación. Y nos da mucho gusto que se haya sumado a esta discusión interdisciplinaria. Padrísimo. No sé si estarán también acompañándonos, pues, para nuestro apoyo, Mateo, quien es el ingeniero de cómputo de la UDIR, y Michelle Cardoso, quien también nos acompaña esta vez. Mientras esperamos este seminario, realmente es una propuesta de inaugurar una segunda etapa ante esta pandemia y ante esta contingencia, pues decidimos denominar Imaginar Nuevos Mundos. Vamos a ver un momentito, yo muevo mucho la cámara, perdón, eso está. Todavía, ahora me acomodo. Un minutito nada más. Entonces, mientras las lecturas que hicimos para este seminario fueron a propuestas, Sandra nos hizo llegar una propuesta de algunos artículos de una edición de que se llamó Sopa de Guan, y también una sugerencia del doctor Enrique Flores, que hoy no pudo estar con nosotros, del Instituto de Investigaciones Filológicas, y que nos sugirió un artículo de Rita Segato, que también es muy importante. Está también como invitado Emiliano Mendoza Solís, que también es parte de la UDIR, ¿no? Hizo su postdoctorado y siempre nos ha apoyado muchísimo, y nos da mucho gusto tenerlo aquí en la discusión. Gracias por la invitación. Él es filósofo. Saludos a ¿Perdón? todos. Que gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias. Gracias, Emiliano. Bueno, veo que ya está Guadalupe Valencia, que es la coordinadora, la doctora Guadalupe Valencia es la coordinadora de Humanidades, quien nos ha hecho el favor de acompañarnos hoy. Para mí es muy importante esta invitación para hacer esta segunda etapa del seminario y entablar quizás hoy pues una reflexión sobre lo que está sucediendo. En realidad, pues quizás compartirlo entre todos fue también una discusión, si todos los queríamos compartir. No es tanto, es difícil tener conclusiones sobre algo que está pasando, evidentemente, pero es una invitación a pensar el mundo de manera interdisciplinaria, de manera integral. Creo que todos hemos estado platicando con diferentes
colegas, entre familia, y emerge esta necesidad de estar discutiendo qué nos está pasando, qué va a pasar con este mundo, va a ser el mismo mundo, este tiempo suspendido, ¿qué va a ser? ¿No? Pero antes de seguir, quisiera darle la palabra a la doctora Guadalupe Valencia y darle la bienvenida. Guadalupe, si quieres abrir tu micrófono. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Sí. a todas y todos. Mariana, muchísimas gracias por tu atención de invitarme a dar este saludo, y me voy a quedar un rato porque se me hace interesantísimo lo que van a debatir hoy. Y bueno, en efecto, cuando en enero comenzó el tema a ser noticia, y noticia permanente y creciente, de inmediato en la UNAM salieron los epidemiólogos, salieron los médicos, salieron los biomédicos, salió el Programa Universitario de Investigación en la Salud, muy rápidamente a aparecer en el escenario hablando. Y solo por un instante parecíamos no tener presencia, porque muy, muy pronto las ciencias sociales y las humanidades hemos tenido una presencia inusitada en la UNAM, en el mundo, en nuestra región, en Latinoamérica. Y a mí esto me tiene, yo creo que a todos nos tendrá igual, fascinada. Pero siento que estamos en un momento de mucha información, ya con mucho ánimo interpretativo, y tal vez con la necesidad de que pase un poco más de tiempo como para que se decante los acontecimientos y los podamos juzgar con un poco más de distancia, de profundidad. Sin embargo, ya hay estas reflexiones que hoy van a discutir de Sopa de Wuhan, de Rita Segato, que lo estuve leyendo hace un rato, hace muchas referencias al tiempo y la temporalidad, y que son reflexiones fantásticas, porque no solo aluden a la dimensión individual del encierro, del home office que tenemos nosotros, sino que aluden a esta crisis epocal, civilizatoria, que puede tener muchas salidas diversas y que tiene desde luego siempre el bando de los más optimistas, de los menos, pero que plantea en todo caso un mundo interesantísimo y nos sitúa en un momento que en términos intelectuales no podría ser más estimulante, a pesar de lo duro que pueda ser en otros sentidos, sobre todo por las pérdidas humanas, y también pérdidas materiales y afectaciones económicas y sociales en un mundo y en un país que ya de por sí es un país muy desigual. Pero yo no soy ponente, simplemente vine a saludarlos y a compartir con ustedes mi asombro maravillado de la manera en que estamos entrándole al tema en todas partes, y muy especialmente desde las dependencias de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, donde tenemos muchísimos ejemplos de mucha fortaleza intelectual, en fin, de mucho debate. Y anuncio aquí que muy pronto tendremos un sitio tal y como el que tiene Claxo, en donde podremos tener junto todo lo que estamos produciendo. Textos, informes, textos de recomendaciones, pero también paneles como este, que no sé si va a quedar grabado, Mariana, se podrá después subir, plataformas, bases de datos de la biblioteca y un largo etcétera, pero no quisiera yo robarles más tiempo. Muchas felicidades por esta iniciativa fantástica, y lo mejor para todas, para todos, con el gusto de saludarles. Muchas gracias, Guadalupe. Realmente es importante hoy que nos acompañes, y gracias porque tú eres especialista justamente en el tiempo, ¿no? Tienes toda esta investigación muy, muy interesante, y
y por eso me encantaba que vieras lo del artículo de Rita Segato, y tu opinión siempre es una gran aportación. Bueno, yo había pensado un poquito que lo primero era hablar sobre qué quiere decir imaginar, qué quiere decir nuevos y mundos, ¿no? Porque me comentaban, pues, imaginar nuevos mundos siempre es algo como muy positivo y no sabemos si viene algo positivo, pero imaginar, ¿no? Tenemos muchas definiciones y, por ejemplo, dice, imaginar quiere decir, o imaginación más bien, vamos a ver qué es imaginación, dice representar en la mente la imagen de algo a alguien, suponer algo a partir de imaginar, ¿no? Suponer algo a partir de ciertos indicios, inventar o crear algo, concebir algo con la fantasía. Por otro lado, mundo lo define el DRAE como un conjunto de todo lo existente, como un conjunto de todos los seres humanos, como la sociedad humana, como parte de la sociedad humana caracterizada por alguna cualidad o circunstancia común a todos sus individuos, una parte determinada de la realidad o de alguna de sus manifestaciones. Puede ser el planeta del sistema solar donde habitan los seres humanos, etc. ¿Qué decían en el siglo XVII también? Que era imaginar, para imaginar era pensar, también se concebía como pensar. Y hablaba del mundo nuevo como de lo recién, ¿no? Todo el mundo para ese siglo XVII, tomándolo del tesoro de Covarrubias, dice, es todo el circuito de tierra y mar. Entonces estamos aquí reflexionando sobre estas ideas que puede ser, bueno, justamente imaginar no es solamente un proceso, ¿no? Sino también es poner el pensamiento, es no hablar solo de ficción, sino hablar de pensar, de reflexionar. Y ese es el título, pero que también podemos pensar sobre este título que tiene esta segunda etapa del seminario del Audir. Yo solamente había dicho en la fiesta del libro y la rosa y dejo aquí este párrafo y los invito a comentar, ¿no? Dice que ante el desasosiego de estos tiempos donde la supervivencia de la humanidad está a prueba, ante esta realidad compleja que nos arroja una pandemia, me parece importante mirarnos el uno en el otro, darnos cuenta que el mundo y su permanencia solo será posible por la solidaridad con los otros. Es la hora, como dicen los intelectuales africanos, de pedirle a los gobiernos de gobernar con compasión, pero además es la hora de pedirnos a nosotros, ciudadanos, de imaginar nuevos mundos a través de la literatura, las artes, la ciencia, la cultura, las leyes, la educación, las instituciones, etcétera, y quizás de crear junto un futuro posible. Pues dejo abierto el micrófono para reflexionar sobre estos. No sé, un poco la dinámica, los invito a poder ir tomando la palabra si quieren sobre comentar los textos que habíamos dicho y pensar, por ejemplo, bueno, esta reflexión, ¿por qué es tan necesaria en este momento? No sé si Antonio quiere empezar o los invitados están abiertos. Antonio. Bueno, sí, muchas gracias, Mariana. Yo tenía, como saben, algunas cosas que decir acerca del libro mismo, pero voy a dejarlas para otro momento, quizá para después, porque no tiene mucho caso realmente cuestionar mucho un libro que realmente nos está dando que pensar. Imaginar nuevos mundos es una frase muy sugerente y realmente puede usarse en esta circunstancia y en muchas otras, y se ha usado ya en muchas circunstancias. Lo dice casi de inmediato en su escrito Zizek, en el escrito de los que se seleccionaron para discutir aquí. Él habla de que ojalá se propague el virus ideológico de pensar en una sociedad alternativa,
una sociedad que se actualice a sí misma en las formas de la solidaridad y la cooperación global. Bueno, y eso es algo que, si fuera un resultado de las reflexiones en las que nos sume la situación en la que estamos, pues sería un resultado ya excelente, aunque simplemente fuera por ponernos a desencadenar la imaginación, aunque no llegara realmente a una conclusión práctica. Solo que yo no sé, la verdad es que no sé si esta situación en la que nos pone este virus dé realmente para tanto. Porque aunque aquí varios de los, CISEC mismo y otros de los intelectuales, filósofos que están participando, o que participaron, o que aceptaron que sus textos se publicaran en esta sopa de Wuhan, ponen la situación de la pandemia en un contexto intelectual determinado, ya sea político, geopolítico, humano, sociológico, y aunque realmente la situación tenga una cantidad enorme de vertientes, yo no puedo dejar de verlo en primerísimo lugar, como una simple desgracia, como una desgracia que pudo no haber ocurrido, y que tuvo causas precisas, y que se convirtió en pandemia, llegó a ser pandemia, posiblemente debido a ciertos errores, a ciertas deficiencias de los sistemas o de salud, o de información, o de decisión política, o de organización política de ciertos países. Pero eso aparentemente no da lugar a grandes reflexiones ni sociológicas, ni filosóficas, sino muy concretas y muy prácticas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo ocurrió? Y yo pienso, digamos, mi posición aquí va a ser esta para expresarla más o menos de una vez. Podemos ponernos a discutir en todos los contextos en los que la intelectualidad o la filosofía, como se está representando en este libro, está queriendo poner la situación, o podemos, con un poquito más de humildad, un poquito más de modestia y menos arrogancia, pensar en cuestiones mucho más concretas, imaginar mundos mucho más concretos, en los que sin necesidad de que venga una gran revolución, sin necesidad de que explote el sistema capitalista o el sistema comunista en China, etcétera, como si se piensa que es posible, simplemente esto no se pueda repetir. Porque lo que sobre todo nosotros aquí queremos, por lo pronto, creo yo, es, independientemente de que, como digo, se nos puede realmente desatar el pensamiento utópico y toda la imaginación que queramos, y eso está muy bien, solamente que eso no sé si sea lo que corresponde precisamente a esta pandemia. Lo que corresponde es luchar contra ella de la mejor manera, de la manera más racional posible, más responsable política y éticamente, para volver a lo que sería una normalidad. No quiero decir volver, no con esto de volver a la normalidad, quiero decir volvamos a una situación de comodidad y de irresponsabilidad en la que nosotros ya no pensemos nada. No, al contrario, quiero decir en donde recuperemos la situación en la que ya estábamos nosotros, y creo que muchos de nosotros, ya pensando, ya elaborando pensamiento, dentro de la UNAM, fuera de la UNAM, en muchos contextos, ya en una situación de inconformidad que no
nos está generando este coronavirus. Bueno, esa es mi primera intervención, muy general, y luego, pues claro, se puede comentar y yo volveré a decir otras cosas. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Antonio. No sé quién quiere comentar lo que sigue. Tenemos los invitados que están, uno de ciencias, un físico que es Omar y un arquitecto, Juan Ignacio, que es para pensar desde todas las perspectivas. No sé, Mario, Emiliano, Sandra, Caterina, Tania. Bueno, a mí, digo, tratando de buscar dinamizar un poco la sesión, si es que les parece bien a todos, me gustaría que Sandra nos compartiera un poco su punto de vista o su parecer de por qué seleccionar, por qué compartir o por qué discutir, digamos, estos textos. Igual a partir, no sé, a partir de de su exposición, quizá nosotros podríamos reaccionar o si prefieren, pues que cada quien vaya exponiendo su parecer en términos generales, así como lo hizo Antonio sobre el texto. No sé qué piensen. Si Sandra quisiera hacerlo, me parece muy bien tu propuesta, Mario. Digo, porque ya ayer en el intercambio que tuvieron entre ustedes estaba muy animado y creo que eso nos podría implicar a todos. Bien. Me parece muy bien la propuesta, Sandra. Sí. Pues gracias, Mario. Gracias, Antonio. Gracias también por la invitación. Mariana, no sé si Guadalupe anda ahí. Y gracias a las amigas y amigos que nos están acompañando. Imaginar otros mundos o nuevos mundos es una frase provocadora, ¿no? Que puede sonar tan antigua, como lo decía Mariana, como queramos, pero también absolutamente contemporánea. Más allá de lo que hayamos pensado antes de la pandemia, como lo decía Antonio, hay que decir que históricamente los seres humanos hemos imaginado nuevos mundos. Sin la posibilidad de imaginar nuevos mundos, no existe ningún tipo de creación, ni científica, ni intelectual, ni artística, ni tecnológica. O sea, la humanidad se hubiera quedado sin dirigirse la palabra, que es también una de las herramientas para imaginar nuevos mundos. Entonces, a mí me gusta mucho el título porque permite jugar un poco con todo lo que está pasando. Y la idea del libro era porque en algún momento de nuestra reunión comentamos algo evidentemente, sobre el coronavirus y la situación del mundo ante esta pandemia, y yo justo había recibido este libro y me pareció que podía ser una lectura interesante. Recupero varias cosas yo del libro. Primero recupero la discusión con Antonio, era linda y la verdad que a mí también me gusta mucho discutir, así que es una pena que sea a distancia porque se pone más sabrosa cuando uno está en persona, pero tenía que ver un poco con la edición del libro y la oportunidad o no de que alguien cuyo nombre aparece muy pequeño en el colofón, eso no lo dije ayer, en la página legal, y no como gran nombre, o sea, lo hizo de manera bastante humilde. No te olvides que era argentino, Antonio. Lo hizo de manera bastante humilde, junto a estos artículos que habían salido. Yo varios de ellos los había leído en otros contextos, en el primer contexto de publicación, especialmente el de Zizek y el de Byung-Chul Han.
A Rita Segato la sigo siempre, pero el artículo de Rita Segato es posterior. Por eso salió este nuevo libro que yo les mandé hoy, juntando un poco lo que se proponía en América Latina. ¿Qué me interesa, Antonio? Quizás si cierras tu micrófono, porque nos están llegando tus ruidos a mí. Gracias. ¿Qué me interesó a mí de este libro? No necesariamente es que yo comparta la posición de todos los pensadores y pensadoras que ahí aparecen. Es más, con algunas y algunos tengo serios diferendos que ellos, por supuesto, desconocen, pero que para mí son importantes. No todos son pensadores que me estimulen o que me iluminen cuando yo trato de pensar. Pero sí me parece importante recuperar en esta situación global la posibilidad del diálogo y la reflexión intelectual compartida. Eso me interesó mucho. Digamos, uno de mis miedos mayores con respecto a la reflexión sobre la actualidad, cualquiera sea esta, es que mucha de la reflexión queda, de la reflexión inmediata, que es la que la gente está leyendo y discute en las calles o en las reuniones cuando nos podemos reunir o nos tomamos un café o un vino y discutimos sobre lo que hemos leído. En general, las discusiones las están llevando adelante los comunicólogos, los periodistas y los académicos, los intelectuales, los creadores. Necesitamos más tiempo para elaborar algo, lo cual me parece correcto y siempre ha sido así, pero también me parece que esto nos da la posibilidad, y el libro a mí me gustó mucho en ese sentido, de volver a pensar en una figura que en lo personal me interesa mucho y siempre me ha orientado un poco en mi propio trabajo intelectual, y me dirán ya los que trabajan historia intelectual si estoy equivocada o no, que es el papel del intelectual frente como intérprete y vocero, alguien que reflexiona y hace crítica del momento que está viviendo, ¿no? Algo que se viene perdiendo en muchos sentidos desde hace varias décadas y que de pronto esta situación global vuelve a poner en escena la posibilidad de que intelectuales de todo el mundo estén pensando en un problema común. No es necesario que yo me vaya a mi reunión de gente que trabaja literatura latinoamericana o el tema de la memoria o lo que sea para intercambiar opiniones, sino que todos estamos metidos en este tema. Por eso me interesó este libro, con además el agregado de que escriben algunos de los intelectuales y pensadores más importantes del momento. Retomo algo que decía Antonio. Esa es como una primera cosa. Tampoco me voy a extender mucho, pero retomo algo que decía Antonio. En el sentido de no necesitábamos a la pandemia para pensar nuevos mundos. Eso es verdad. Tampoco la necesitamos ahora. Tampoco creo que la pandemia esta sea lo peor que nos está pasando. Yo he insistido muchísimo en que peor pandemia es el feminicidio en nuestro país. Peor pandemia es la exclusión de millones en nuestro país y en nuestro continente. Peor es el cierre brutal de fronteras que ha dejado a los migrantes, a los nuestros, a los centroamericanos, a los africanos en el Mediterráneo, varados en el medio de la nada, sin ningún organismo internacional que responda a eso. A mí me sirve todo lo que estamos leyendo para volver a mis preocupaciones fundamentales, que están bastante lejos de la pandemia. Tengo que decir que después, o sea, están en la pandemia porque la estamos viviendo, pero quiero decir, incluso las propuestas de cambio de mundo
o las críticas que hacen la mayor parte de los pensadores del libro, pues a nosotros como latinoamericanos no nos van a tocar ni una cosa ni otra, ni si el capitalismo entra en crisis, de aquí a que esa crisis se manifieste de alguna manera positiva, y digo positiva porque la negativa la vamos a recibir enseguida y ya la estamos recibiendo, ¿no? Petróleo, extractivismo, todo lo que sabemos nos está pasando ahora, una crisis económica brutal, los recortes, incluida nuestra universidad, porque todo el dinero se va a no sabemos dónde, porque tampoco sé si se está yendo al sistema sanitario o no, una salud pública pauperizada con una población engordada a base de alimentos chatarra durante décadas. O sea, eso no va a cambiar de la noche a la mañana, no vamos a vivir en un mundo mejor. Perdónenme el pesimismo, no lo creo, no veo ningún signo de eso, más que una cierta preocupación de países centrales en cambiar algunas reglas del juego. No creo que esas reglas del juego sean ni para la inclusión, ni para abrirle la puerta a los migrantes del Mediterráneo en Europa, ni para que en las próximas elecciones de Estados Unidos quizás gane un demócrata. Si gana un demócrata no va a ser por las estupideces que dice Trump, sino porque pasan cosas internas en Estados Unidos que lo determinarán. No soy nada optimista, no creo con Zizek ni que se vaya a caer el gobierno comunista chino, ni que vayamos a vivir nosotros la caída del capitalismo neoliberal. Creo que los empresarios y la iniciativa privada van a estar desesperados por generar y recuperar todo lo que están perdiendo en esta época, pero sí me interesa mucho, no tanto como una oportunidad, sí, me encantaría como una oportunidad para cambiar el mundo, pero no la veo tanto desde ahí, sí para recuperar cierto, y por eso me gustó muchísimo, quizás los dos artículos que para mí son más significativos son el de Paul Preciado, que me gusta mucho porque todo el tema de la biopolítica me parece en este caso además determinante, y sin duda el de Rita Segato, porque Rita Segato es una de las pocas pensadoras contemporáneas que con una formación muy profunda logra pensar nuestro continente, con las características de nuestro continente. Y ella habla de esta, sin ser dicotómica absolutamente, de esta posibilidad de ir construyendo un Estado diferente, una exigencia de la sociedad de construir un Estado diferente, una vuelta a los estados, no como estados autoritarios, porque un estado autoritario se caracteriza por dejar fuera de su protección a la mayor parte de su población, sino un estado, dice ella, materno o maternal, un estado que pueda cuidar, un estado que sepa que para cuidar tiene que ocuparse de la salud, tiene que ocuparse de la educación, tiene que ocuparse de la alimentación, tiene que ocuparse de la educación de hombres y mujeres para que la violencia desaparezca, etcétera, etcétera. Y esto plantea ella, y ahí me voy a quedar porque es también un planteo que me interesa, sin pecar ahí tampoco de optimista, porque a mí el optimismo me dura como de 6 de la mañana a 6:30, después ya empieza a decaer, apenas empiezo a leer un poco lo que está pasando, decae, y en la noche siempre estoy a punto de tirarme por el balcón, pero digamos, sin llegar a esos extremos, digamos que esta idea de lo comunitario, pensado en términos de tejido social, solidario, ético y de posibilidad de interlocución, de exigencia hacia el Estado el Estado
vamos a llamarlo el estado de bienestar, con un concepto que tampoco me termina de convencer, pero para dejarlo más o menos claro, ¿no? Por ahí voy. Lo que más me preocupa de estas reflexiones y lo que más me preocupa de la realidad es el tema del autoritarismo desplegado de una manera sin parangón y con la certeza de que es lo mejor. En este momento nadie nos puede dar la certeza de nada, ni qué es lo mejor, ni qué es lo peor, ni si, o sea, Italia se confinó y se murieron por miles. Aquí, en la esquina de mi casa, la gente circula como si nada y ahí la llevamos, no sabemos. Sabemos muy poco de esto y espero que la ciencia nos ayude. Perdón si me extendí. Gracias. Gracias, Sandra. Pues no sé si desde la parte científica también, Emiliano y también, bueno, Omar de la parte científica, Dino de la parte del espacio, ¿no? Que también ahora con el coronavirus estamos en una crisis del espacio, ¿no? Vital. Y la reflexión de Emiliano desde la filosofía también, que son los invitados, pero bueno, seguir la discusión. Me gustaría comentar una cosa así muy, muy brevemente que, bueno, comparto en general lo que ha comentado tanto Antonio como Sandra. El texto de Segato me impresionó mucho, los otros textos los veo en razón, digamos, de muchas veces incluso un testimonio periodístico, ¿no? O por una parte, es decir, algo muy próximo, y luego con ambiciones que son desmesuradas como o admonitorias incluso, ¿no? O sea, en términos de la muerte del capitalismo, la posibilidad de utopías de un tipo o de otro, ¿no? Lo que puede pasar en China. La verdad, eso a mí me desborda en términos de la posibilidad de un análisis concreto. Pero hay aspectos que me han llamado mucho la atención de la discusión tal como se ha dado, no solamente en términos, digamos, de estos intelectuales que tienen cierta proyección y cierto prestigio, sino también de lo que se está discutiendo en los medios de comunicación en el país, que puede ser muy deficiente, es decir, esto que comentaba Sandra, de que muchos comunicólogos se convierten en portavoces o en opinadores de cosas que pueden llegar a ser muy serias, y esto da lugar a noticias falsas y a una serie de aberraciones. Pero bueno, más allá de eso, una cosa que me ha llamado la atención es que esos mismos medios se dan cuenta que tienen que acudir a la universidad, a los investigadores, a la gente especializada, tanto en el ámbito de las ciencias duras como de las humanidades, de las ciencias sociales. Y concretamente me ha llamado la atención cómo la ética se ha convertido en un término que rebasa más allá, digamos, de una disciplina universitaria o de un asunto que muchas veces por cuestiones formales uno tiene que ver en una cuestión casi que diría fundamental, ¿no? Es decir, hablar sobre los recursos médicos y cómo se van a emplear, darnos cuenta de que la concepción de la naturaleza no solamente supone una reflexión, digamos, dicotómica, sujeto-objeto, y cómo esa relación ha sido no solamente soberbia y ha sido, ha terminado, digamos, por ponernos una crisis ecológica gravísima, etcétera, sino darnos cuenta que, por ejemplo, y esto lo pensaba también en relación a lo que comentaba Antonio, ¿no? Sobre la necesidad o no de un acontecimiento o de algo que nos pone a pensar de manera distinta ciertas cosas, ¿no? En filosofía luego nos cuesta trabajo aterrizar o hacer ciertos planteamientos, porque en definitiva nuestra actividad muchas veces está más en buscar problemas que en encontrar soluciones. Y bueno, lo que quería poner en el referente es algo que un pensador como Kant se da cuenta en su momento, ¿no? O sea, que la naturaleza no tiene fines por sí misma. Esos fines se los pone el hombre y pueden ser, digamos, visualizados desde diferentes perspectivas. Una de ellas es definitivamente la científica, ¿no? Que él explora muy bien.
pero se da cuenta que en el ámbito, por ejemplo, de ciertos acontecimientos de la naturaleza, como puede ser un terremoto o una catástrofe de un tipo de otro, una enfermedad, los fines los tiene que buscar el hombre a partir justamente de lo que, de la Einbildungskraft, que es el término que utiliza, uno de los términos que él utiliza para hablar de imaginación justamente, ¿no? Es decir, a la naturaleza como una fuerza, digamos, o como un ámbito que no podemos comprender solamente a partir de un referente científico, sino que rebasa ese referente, habría que enfrentarnos a ella a partir de experiencias concretas, como las experiencias, por ejemplo, de un artista. Ahí aparece luego el tema, por ejemplo, de lo sublime y conceptos que para el arte o que para la teoría, digamos, de las artes eran muy novedosos hace 200 años. Y justamente en ese ámbito que es amplísimo, que es el de los juicios sobre lo particular, que es el de los juicios que pueden darnos posibilidad de pensar en comunidad, es que se da cuenta que tenemos que inventar una serie de elementos teleológicos, ¿no? Y que esos elementos teleológicos que pasan por la imaginación son los que nos permiten descubrir elementos nuevos en el ámbito, digamos, del humano, pero también de la naturaleza. Entonces yo creo que nos estamos enfrentando en buena parte a eso. O sea, nos estamos dando cuenta que somos seres finitos, que nuestras experiencias son frágiles, son más frágiles de lo que pensamos. De hecho, hay una cuestión que, y con esto me gustaría terminar, ¿no? Porque Walter Benjamin ha aparecido en diferentes reflexiones y normalmente se menciona las tesis sobre la historia, ¿no? Y la idea esta de una parálisis como la que nos encontramos y lo que supone eso en términos de una transformación revolucionaria. Yo creo que el concepto en ese ámbito, ¿no? De este pensador, que es el que yo he estudiado más, no es tanto el concepto, por ejemplo, de parálisis o de revolución el que nos ayuda a explicar una crisis como la que nos encontramos, sino el concepto de experiencia. Y es algo que Benjamin trata de rescatar en el texto, por ejemplo, del narrador y en otros muchos más, ¿no? Porque resulta que fenómenos como, digamos, tan difíciles de dimensionar como la muerte o fenómenos como la enfermedad, hay que pensar cuánta literatura no hay justamente en relación al tema de la enfermedad, nos resitúan y nos hacen plantearnos experiencias directas que desde la modernidad hemos puesto cada vez más lejos, ¿no? Es decir, la enfermedad se convierte en un discurso de la asepsia, en un discurso de la prevención, ¿no? Esto que decía también Antonio, tal vez lo que nos puede doler más de todo esto es que se pudo haber prevenido. El asunto es que digamos, eso ya no sucedió. Y ahora resulta que digamos, esa fragilidad está en juego y se nos impone diariamente cuando tenemos que salir de nuestras casas o tenemos que saludar a una persona, o tenemos que hacer una serie de gestos que son sumamente cotidianos y que han cobrado una dimensión distinta, ¿no? Entonces, creo que el concepto de experiencia es algo que podría ayudar en algún punto para arrojar luces a una reflexión. Muchas gracias, Emiliano. Pues continuamos con la reflexión, entonces, en esta como lluvia de ideas. Dime, sí. Ya después de las indirectas, pues ya no me queda más que hablar. Bueno, miren, un poco hablando justamente desde el ámbito científico, donde, bueno, obviamente también es todo el tiempo, de alguna manera, la gente también participa en esta imaginación en los nuevos imaginarios, en diferentes cuestiones. Pues yo, bueno, primero que nada, pues gracias por invitarme a participar. Realmente las lecturas también las disfruté mucho. Discrepo un poco con lo que dice Antonio, en el sentido de que el virus un poco nos puede, es una cuestión nada más como de una desgracia en la que después se puede
volver a la normalidad, porque, bueno, digamos, hay muchas cosas que hacen que al final el virus está destapando toda una serie de problemas de fondo, ¿no? Que vienen justamente con el sistema capitalista, en particular el neoliberal, pero bueno, en su sentido también mayor, con esta teoría del crecimiento, ¿no? El crecimiento del consumo, porque para incluir, ¿no?, a países como China, etcétera, donde como el de los bienes materiales como el objetivo final del mundo, ¿no? Y al final de cuentas, realmente hay muchos indicadores que hacen, que muestran, ¿no?, que sí estamos, en particular, hay todo un grupo ya de científicos muy importante a nivel mundial que le hablan como una época de crisis ya muy importante de este sistema basado, como se le llama también capitalismo fosilista, o sea, basado en los combustibles fósiles, para poder justamente crear un modelo de desarrollo que ha permitido esta globalización, este incremento tremendo, ¿no?, en el consumo, en una serie de cuestiones como el acceso, ¿no?, a bienes, lo que decía Sandra, la comida chatarra, hay miles de otras cosas que vienen derivadas con estos patrones de consumo exacerbados, pero el hecho es que estamos enfrentando una situación en donde esa forma ya no se puede, ya no va a poderse continuar. El petróleo, por ejemplo, llegó a un pico de petróleo. Acá son comentarios que les voy a hacer brevemente, la verdad que son para unas pláticas en sí mismas, pero hace pocos días estaba en precios negativos. En realidad está viviendo una crisis que no es una crisis que se pueda uno recuperar en 1 o 2 años, es una crisis ya mucho más estructural, y eso va a hacer que todo el sistema económico que está basado en la energía es como el aparato circulatorio, ¿no?, de los seres humanos. La energía realmente es lo que al final de cuentas mueve la economía de fondo, ¿no? Ahí está todo el capital financiero, pero de fondo pues se tienen que mover las cosas, y para moverlas, los materiales, los bienes y todo, está la energía, y eso... Omar, perdón, la cámara hacia la cara. Perdón. Y eso hace que actualmente no, o sea, ya no se va a poder mantener esta cuestión, este modelo, ¿no?, de energía barata, fácil de conseguir, y que permite pues justamente este tipo de patrones de consumo exacerbado. Entonces, estamos viviendo un momento en que, como decía, esta estrategia de desarrollo que viene de la revolución industrial, pues está cayendo. El petróleo es el 80%, 85%, en México el 95% del consumo de energía. Entonces son nada más uno de muchos otros, ¿no? Está obviamente lo del cambio climático, etcétera, pero hay problemas que son de tipo que uno puede decir, bueno, sí, ya se ha estado hablando de esto desde hace mucho, pero en realidad ahorita yo creo que el virus por ese lado da como la cereza en el pastel de poner ya en jaque muchas cosas que no van a ser las mismas después de la crisis, ¿no? Yo creo que sí, que van a haber muchas cosas, y ya entran en el nivel mucho de lo que se dice de lo individual versus lo colectivo, la cuestión de la injerencia de los estados en todo este acceso a la información, pero también yo creo, y con eso digo, terminaría un poquito siendo ahora sí un poquito también más optimista que lo que dice Sandra, es que no creo que ninguna revolución se haya dado en condiciones optimistas o positivas, ¿no? Siempre ha habido, creo que la posibilidad de que continúe el status quo o que haya represiones, siempre las ha habido. A lo mejor sería bueno tener aquí un analista político, pero yo pienso que justamente, si ustedes se fijan, hay después de mucho tiempo en donde la sociedad estábamos
yo siento llevados a un individualismo exacerbado, a una falta de discusión sobre ideas colectivas, etcétera. Ahora está saliendo por todos lados, pues la crítica justamente, ¿no? La crítica a los sistemas de salud, con la necesidad de un Estado que le entre, la crítica a estos modelos de megalópolis, donde la comida, la energía, el agua, todo viene de manera centralizada, y entonces la necesidad de ser más, autogestionar más nuestros recursos, en ese sentido de recuperar lo local, de recuperar estas cuestiones de lo comunitario, pero ya en una base, a mí me parece, que trasciende los pequeños grupos que antes a lo mejor lo hacíamos de una manera que parecía totalmente aislada. Ahora están pronunciamientos por todos lados. Los científicos, no sé, como el que comentabas tú, Mariana, de África, pero ahora hay de Holanda, después me llegó todo un grupo de Francia, hay toda una serie de comunidades que están hablando ya realmente de la necesidad de un cambio, con una serie de cuestiones que yo creo que nos mueven a todos. Lo concreto será muy diferente, ¿verdad? En África que en Francia o que en Noruega, etcétera, pero en todos se está hablando de esta necesidad de retomar algunas cuestiones fundamentales. A mí me parece que eso es una muy buena posibilidad. Como siempre, estará abierta el fascismo, el autoritarismo, también tienen a lo mejor las mayores posibilidades, pero por el otro lado está también esa gran esperanza de alguna manera. Yo lo veo también, y lo que me toca con mis alumnos y todos, en la cuestión de que ya hay como un fatalismo, ¿no? Por ahí, y de golpe, pues también estas crisis también nos abren la oportunidad de hablar y de ver cosas nuevas, y a mí me parece que eso en sí también es una buena, también una oportunidad interesante. El que se concrete otro futuro, pues también obviamente no va a ser por sí mismo, ¿no? Va a depender muchísimo de la capacidad que tengamos nosotros de movilizarnos, de dar una forma, de mostrar una forma diferente de una práctica científica, de una forma diferente de la práctica democrática, política, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, a mí eso es lo que me parece interesante. Y como digo, ya más para concluir, que sí hay condiciones materiales que son bastante diferentes. O sea, no es una crisis, digamos, a lo mejor esto está coyuntural ahora del coronavirus, pero ya se estaba sumando a cosas que vienen de fondo, y que sí, las décadas que vienen van a ser muy diferentes de lo que hemos estado viviendo hasta el momento. Gracias. Muchas gracias, Omar. Están pidiendo por Facebook el nombre del artículo de Rita Segato. Sandra, si lo podrías dar. Y no sé si Dino tiene algún comentario. Sí, gracias, Mariana. Pues primero, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Claro, yo tendría que hablarles un poco desde el punto de vista de la arquitectura. Quédate en casa, ¿no? O sea, quédate en casa. Empezaron a salir memes desde hace mucho. El primero que me llegó, que me hizo mucha gracia, uno de los primeros que llegaron, fue uno que salía Mr. Bean con su cara de duda, ¿no? Preguntándose, no sé dónde pasaré la Semana Santa, si en la sala o en el comedor, ¿no? Ese fue como de los primeros. Luego salió aquel que decía, hasta ahora la mejor vacuna para evitar el contagio del COVID la hicieron los arquitectos, la casa. Y luego uno que circuló más recientemente, que tenía gracia, que decía, ya declaré mi habitación pueblo mágico, ¿no? Estas cosas que nos empujan a pensar en lo que ha significado esto de quedarte en casa, que es como muy sorprendente, ¿no? O sea, sobre todo viendo el caso de los países europeos, y en particular Italia, que era tan cercano, y luego España, que era todavía más cercano, ¿no? La gente en los balcones, yo viví 9 años en Barcelona, entonces, claro, comentaba mucho con Raquel esta diferencia entre quedarte en casa en esta ciudad, bueno, en nuestro país, con este concepto de casa tan distinto al de la casa europea, ¿no? Aquí la casa la hacemos nosotros para vivir en ella, para
Tenemos pues espacios muy generosos, ¿no? Comparados a los que tienen en Europa. En Europa la casa es casi para llegar a cenar, a dormir y la vida se hace en la calle. Entonces nos angustiaba mucho la situación de los amigos allá que se tienen que quedar, bueno, que se tienen que quedar en casa, que pueden bajar. Estamos mucho en contacto con algunos de ellos, entonces nos contaban eso, que bajaban una vez a la semana a la tiendita cercana a comprar los alimentos y eso. Nosotros desde aquí, pues, digo, vivimos hace 5 años en una casa en Coyoacán y estamos como, pues, muy a gusto, ¿no? A diferencia, pues, de lo que vemos en otras partes de la ciudad. Digo, esta ciudad son muchas ciudades y no es lo mismo, evidentemente, salir a pasear por Coyoacán que salir a pasar por Iztapalapa, donde la gente está más aglomerada. Digo, a nivel de arquitectura y de urbanismo, creo que esta sacudida tendrá que traer también muchas reflexiones. Precisamente, después te la mandaré, Mariana, salió una entrevista que le hicieron a Pancho Liernur, Francisco Liernur, que es un crítico historiador de la arquitectura argentino muy destacado, de la Universidad de Itella, no sé cómo se pronuncia, pero que habla de esa necesidad de cambiar y el paradigma de las megaciudades, ¿no? De cómo las megaciudades han perdido la razón de ser por sí mismas y se han ido transformando en relación a sus visitantes, ¿no? Hablaba sobre todo de ciudades como París, Nueva York, el mismo México, ¿no? Que viven en buena parte, que el 8 o 10% de sus ingresos son por el turismo. ¿Cómo ha ido cambiando esa, digamos, la relación del habitante con su ciudad y la propio desarrollo de las ciudades, en particular estas ciudades que son atractivo turístico, ¿no? Uno pues va a Nueva York a ver mucha arquitectura, a ver museos, a ver espectáculos. Y los habitantes, pues, digamos que se van encerrando en sus... Él le cuestionaban si estaba bien la acepción de barrios para las periferias de Buenos Aires, y él decía que no, que eran básicamente guetos. Entonces, estoy de acuerdo con lo que decía ahora Omar, que van a tener que cambiar muchos paradigmas. Pero también estoy un poco de acuerdo con Antonio, que quién sabe qué tanto van a cambiar, ¿no? Porque ahorita estamos, pues eso, con esta situación tan extraña, casi de película de ciencia ficción, pero que no sabemos muy bien tampoco qué va a pasar una vez que haya pasado, ¿no? O sea, que una vez que regresemos a esa supuesta normalidad, que va a ser muy fuerte, o sea, porque el golpe, que también lo decía Sandra, el golpe económico que se nos viene, bueno, que ya está encima, pues también va a cambiar muchas de las cosas, o de la forma en la que funcionábamos hasta hace poco. Y en relación a esto de por ejemplo, ayer nosotros, desde que empezó esto, casi no nos perdemos, ya le decimos la misa de 7, ¿no? Lo de López-Gatell. O sea, Raquel y yo casi nos sentamos ahí y vemos las informaciones que dan, etcétera. Y ayer un periodista decía que por qué aquí no adoptábamos eso del aplauso a las 8, ¿no? Que por qué no nos poníamos todos a aplaudir a las 8. Y yo pensaba, pues es que aquí, digo, no sé, al menos aquí en Coyoacán, eso tú sales a aplaudir a las 8 y no te oye el vecino, ¿no? O sea, es un poco, tú ves las imágenes de Barcelona o de Milán o de Madrid o lo que sea, y sí, la gente sale y tú ves al vecino ahí enfrente, ¿no? Y entonces, pues, la relación es... Digo, ese tiene que ver con la densidad de población, evidentemente, no son ciudades mucho más densas, o sea, hay como una cosa de relación interpersonal muy distinta. Y las imágenes que tenemos es eso, la gente en el balcón, ¿no? La chica que desde el balcón con su acordeón canta Bella Ciao, ¿no? Y cómo los vecinos salen y la cantan todos juntos.
Eso aquí, pues, digo, no sé tú, Mariana, ahí en tu casa en Morelia, cómo, ¿no? Pues, digo, son otras dimensiones, es otro espacio, ¿no? De habitar. Bueno, Perdón, quienes viven en Infonavit igual y sí pueden tener ese feeling. Es que exacto. nadie de nosotros vive en un Infonavit, creo. Exactamente, claro. Eso tiene mucho que ver también con la cuestión personal, pero incluso el Infonavit, los espacios del Infonavit, digamos, la relación no es tan directa con tu vecino, ¿no? Hoy estuve casi 1 hora hablando con una amiga que vive en Moscú y que dice que es horrible porque el departamento donde vive en Moscú, que está en una zona buena de Moscú, da un patio donde nadie sale, digo, aparte que está haciendo un frío horrible, no sale nadie ahí, entonces ella, que vive sola, pues dice que se siente más sola que la una, ¿no? Es una situación, claro, muy distinta también, ¿no? El tema del clima, los días fabulosos que tenemos nosotros en esta época, ¿no? Y que pues, es desde dentro de casa, o que sales a darle la vuelta al perro y los disfrutas un ratito. Pero el caso es que se me vino a la mente un poema que leí hace mucho tiempo de Carmen Villoro. Bueno, obviamente entré a internet, lo busqué porque no encontré mi librito que tenía dedicado por Carmen desde el año 97, que lo publicó, un libro que se llama El Habitante. Y tiene varios poemas y uno se llama Balcón. Y solo les quiero leer rápidamente lo que dice, porque es relativamente corto. Dice: el balcón es un espacio de transición. Entre el adentro y el afuera, el balcón navega, se disipa, se hace tan amplio como el ensueño de quien lo habita. Para un niño pequeño es el primer lugar de contacto con el mundo externo. Sorprendido, advierte desde ahí el bullicio y la multiplicidad de ese universo complejo al que llamamos calle, y que es presagio y señal de eso otro, inabarcable y fascinante, que nombramos ciudad. El asombro del niño en el balcón vuelve cada vez que accedemos a ese espacio, nos amplía el horizonte, nos abre ventanas en la piel, nos recupera el desconcierto. Habitamos el aire cuando abordamos su abismo contenido, su vacío bien delimitado. Su condición de proa nos convierte en navegantes de aguas cotidianas. Desde el balcón se miran las preocupaciones como si fueran detalles del jardín o de las otras casas, o como si flotaran con las nubes y nuestra imaginación, por fin, pudiera darles forma. Desde adentro el balcón es calle. Yo esto me imagino a mis amigos en Barcelona. Desde adentro el balcón es calle, desde afuera casa. Para quien se encuentra en él, las escenas de la vida exterior se precipitan ajenas y distintas como en una película. Para quien observa desde afuera, los habitantes del balcón se convierten de inmediato en personajes. Un niño con las piernas enroscadas en las rejas, unas muchachas platicando, riendo, apoyadas sobre el barandal, una anciana regando una maceta son, para quien las admira, escenas plásticas que bien podrían quedar plasmadas en un óleo. Desde el balcón se anhela, por eso es el lugar del coqueteo y del amor. Es el símbolo más perfecto del deseo, para el que está fuera, de intimidad, para el que está dentro, de fuga. De balcón a balcón las mujeres intercambian la tarde, los niños sus juguetes, los amantes sus besos, los viejos la nostalgia. Es el lugar de encuentro de la luz y la sombra, del frío y del calor, del ruido y del silencio. Abajo pasa la prisa, arriba en el balcón el tiempo espera. Me parece muy bonito, ¿no? Bueno, la reflexión que hace Carmen alrededor de algo que para mí no, yo en mi casa nunca, ni en la que vivo ahora, ni las que tuve antes, tuve nunca balcón, ¿no? O sea, pero en cambio en Barcelona sí, nos asomamos al balcón, ¿no? Porque era la manera de salir de casa sin salir a la calle, ¿no? Pero bueno, esto son ideas como muy vagas y muy sueltas y prefiero oírlos a ustedes. Muchas gracias, Dino. Pues sí, los espacios están también en cada país y cada ciudad, ¿no? Las ciudades tendrán sus retos. No sé, Antonio quería hablar, Caterina, sí. Aurelia. Sí, si pudiera por alusiones,
comentar y responder un poquito lo que se ha dicho. Pero en primer lugar, qué bueno que tuvo aquí un lugar importante la poesía de Carmen Villoro. Celebro mucho eso. Esa es parte de la normalidad que lo que yo digo aquí, lo que quise decir es simplemente que los que estamos en ese encierro, viviendo nuestro espacio de una manera nueva, novedosa, peculiar, lo que aspiramos, si no tenemos realmente todo lo que anhelamos aquí dentro, que bueno, casi es mi caso. Yo como muchos colegas filósofos, pues estamos en una situación personalmente inmejorable, ¿no? Es de lo que yo pido siempre en mi limosna, estar encerrado en mi estudio. Pero bueno, para la gran mayoría de la gente no es así. Y lo que la gente aspira es justamente volver a la normalidad. Lo menciono simplemente como un anhelo, no porque yo crea realmente que va a ser posible. Eso está en entredicho, un poco en entredicho, no lo sé. Y eso ya dependerá de otros factores que yo no puedo realmente predecir. Pero lo que se vive todos los días, el anhelo es que esto deje de estar pesándonos como nos está pesando. Y bueno, en conexión con lo que también decía Omar, que bueno, desde luego es interesantísimo y qué bueno que lo traiga a colación. Esto yo lo quiero referir a lo que iba yo a decir, a la opinión que tenía en general sobre el libro mismo, que es más o menos esta idea de que esta pandemia nos ha puesto por fin a reflexionar sobre la situación mundial política, sobre el capitalismo, etcétera, y entonces quizá nos da ocasión de que ahora sí logremos una gran revolución bueno, pues ojalá sea todo eso así, pero yo lo que ante eso quería simplemente defender o sostener aquí, pues es que muchos de nosotros por lo menos, y seguro muchos de los académicos de la UNAM y muchas de las personas que yo conozco, colegas por todas partes del mundo, realmente no hemos necesitado una pandemia como esta para pensar, y esto desde hace muchos años, que estamos en una crisis civilizatoria muy seria y que necesitamos repensar la cultura, etcétera, etcétera. ¿Desde hace cuántos años se habla del calentamiento global? ¿Desde hace cuántos años se habla no sé, de la cuestión de las energías fósiles? Y, en fin, creo que esto no es nuevo, claro, sí, como lo dijo Mar, pues este virus viene a poner la cereza en el pastel, o es la gota que derrama el vaso, y si ocasiona reflexiones que nos lleven a cuestionar otras cosas y realmente proponer mundos nuevos, maneras nuevas de convivir, etcétera, pues qué bueno, yo voy a ser el primero en alegrarme y en procurarlo. Y todo esto tiene como tema de fondo, como contexto más amplio, pues lo que menciona Sandra sobre el papel del intelectual, porque eso es realmente lo que aquí un poco podría estar en cuestión, es eso. ¿Cuál es el papel, cada quien desde su campo? El papel del filósofo, el papel del sociólogo, el papel del antropólogo, el papel del arquitecto, el papel del ecólogo o ecologista en estos momentos. Bueno, esto tampoco es nuevo, para nosotros. Es un tema que en filosofía se viene discutiendo desde hace muchos años. Bueno, no sé, lo puso muchísimo en el candelero, ustedes lo recordarán, Ortega y Gasset. Después, bueno, también José Gauss hablaba de eso.
hay un concepto acuñado para esto que se llama la Zeitkritik, ¿no? La crítica del tiempo. Entonces, ¿en qué medida nosotros como intelectuales, como científicos, debemos ejercer y cómo esta Zeitkritik, esta crítica del tiempo? Y bueno, mi principal señalamiento en relación con el libro, para acabar de redondear las cosas, pues es que este era un libro que me parecía hecho de una manera un poco oportunista, porque era como reunir opiniones de gente muy renombrada, tomando como criterio principal no tanto la calidad de las contribuciones, sino la calidad de los nombres, el prestigio de los nombres. Hubieran dicho lo que hubieran dicho. Digo esto, claro, los artículos y los ensayos son muy disímbolos y hay algunos muy buenos, muy aleccionadores, pero otros no tanto, otros son cosas bastante ligeras, y esa era mi principal objeción. Ahora, esto no quiere decir que no se pueda aprovechar y que no le saquemos mucho jugo. Yo quisiera simplemente en este contexto referirme, por ejemplo, al artículo de Han, el filósofo coreano, cuyo artículo que está incluido aquí ya había circulado, se había difundido mucho antes, ¿no? En redes, etcétera, y que es realmente interesante. Pone, digamos, como principal punto de su artículo, dos distintas estrategias de enfrentamiento de la pandemia, la que él llama la asiática y la europea, ¿no? Y bueno, pues él lo que dice en pocas palabras es que Europa está fracasando, y en cambio en Asia, pues gracias a que allí tienen más una cultura menos individualista, más colectivista, pero además donde esa falta de individualismo los lleva a aceptar con obediencia las directivas de los gobiernos, etcétera, etcétera, pues, y además un aprovechamiento de la información digital, del que aquí todavía, bueno, aquí o en Europa o en Occidente todavía no tenemos realmente mucha idea, aunque ya la podemos temer. Bueno, pues pudieron hacer frente a la crisis y estar relativamente superándola. En cambio, pues ahora en Occidente, Europa, convertido en el foco de la pandemia, etcétera, etcétera, pues está en serios problemas. Y bueno, yo ante este artículo de Han digo, bueno, esto está bien, esto es muy aleccionador, como decía, esto nos hace reflexionar y todo, pero acá no será que, bueno, dos cosas. Primero, falta ver si las estrategias de los países europeos son las que nosotros adoptamos en América, en Sudamérica, en Estados Unidos, y luego las que se van a adoptar en África, porque Han no considera todas esas partes del mundo. Y entonces yo pienso, bueno, ¿no será que el modelo europeo está fracasando por otra razón? No tanto porque seamos muy individualistas y porque queramos resolverlo todo con confinamiento y no con estrategias de control de la población y con tapabocas. Claro, es posible que los tapabocas influyan muchísimo, como mucha gente insiste, sino que a lo mejor hubo una especie de, precisamente para volver al mero principio del programa, de falta de imaginación. Este es un concepto también que usó muchísimo Camus, y pues recuerden que Camus escribió La Peste, una novela que pues todos tendríamos que haber releído ya en estos días. Bueno, y eso nada más para que se vea que pues estos intelectuales de ahora no son los primeros que reflexionan sobre pestes, ¿no? Bueno, él hablaba de la imaginación que se necesitaba para ver el sufrimiento de los demás
y ver las posibilidades de sufrimiento colectivo. Bueno, en este caso pienso yo que no solo a los gobiernos, porque no fue solo cosa de gobiernos, fue cosa de sociedades y de culturas, caímos en una especie de falta de imaginación y una especie de exceso de confianza. Un exceso de confianza que nos decía, no, aquí no va a pasar nada. Bueno, eso lo vimos con nuestro señor presidente y lo seguimos viendo con gente que está en la calle todavía al día de hoy. Y pues, hoy en la mañana estaba leyendo, ¿no? Dice, los trabajadores de aquí de la central de abastos, pues nos la jugamos todos los días. Un poco no creemos en eso, pero otro poco, pues tenemos que estar aquí. Entonces, ¿a qué se debe esa falta de imaginación y ese exceso de confianza? Yo no lo sé, no soy sociólogo, no soy tampoco antropólogo, ni psicólogo, pero creo que las explicaciones para nosotros, no tanto para Europa o para Asia, pues van más por otro lado, por el lado de nuestra situación concreta. Y bueno, respaldo también muchísimo lo que decía Sandra. Aquí nuestra crítica del tiempo relativa a esta pandemia tiene que también tomar en cuenta las condiciones en las que ya estábamos. Y nosotros estábamos ya tratando de hacer también una crítica del tiempo relativa a la situación de las desapariciones, a la situación de los feminicidios. Y además nos debería preocupar algo, creo yo, que es que el mes de marzo, por ejemplo, pues fue en México el mes más violento de todo el sexenio, por lo menos. Y ahora se están denunciando, pues quizá propiciadas por ese tener que vivir confinados, se están denunciando más casos de violencia familiar y de ataques contra las mujeres que antes de la pandemia. Entonces eso también es un escándalo y también debe llamarnos la atención y nosotros debemos integrarlo en nuestras reflexiones. Bueno, creo que ya dije más o menos todo hasta ahora. Bueno, tengo otras muchas cosas, pero muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Ok, Caterina se tiene que ir. No sé si algún comentario de Aurelia, Mario. Bueno. También, pero tú, perdón. No, Aurelia, dale. Bueno, perdón. En realidad es simplemente mencionar algo que me parece que atraviesa todos los textos, que ha estado muy presente en las discusiones que estamos teniendo en este momento, y que incluso aparece también en el título que se dio a este seminario, ¿no? El de Mundos Posibles. Y tiene que ver con un cambio que, pese a que esta pandemia, es relativamente reciente, llevamos poco más de 3 meses o 4 si contamos el primer caso en China, ya se está manifestando, y con ello me refiero a una nueva conciencia del tiempo y de la temporalidad. Pareciera que repentinamente el futuro se abrió, y no porque sepamos cómo se va a desarrollar, pero eso es algo que no existe, no era al menos tan palpable hasta hace muy poco tiempo. Incluso todavía hace más o menos unos 10 años se hablaba sobre ese gran fenómeno colectivo llamado presentismo, que era una articulación del tiempo, del pasado, el presente y el futuro, en donde lo que prevalecía era el presente, por una aceleración de nuestras actividades, de la manera en que interactuamos, y en donde el pasado había dejado de ser significativo, de ofrecernos algún tipo de referente para conformar nuestras vidas. Y de la misma manera, el futuro parecía clausurado, puesto que a lo mucho podíamos avisorar en ese futuro cercano o lejano, pues algún tipo de catástrofe mundial, ¿no? Se tratara de la crisis climática
o de algún otro tipo de desastre, ¿no? Que se avisorara sobre nosotros. Incluso hay una frase de Fredric Jameson que se ha citado hasta el cansancio, y disculpen que lo haga de nuevo, pero me parece muy apropiada para lo que se está viendo. Él decía todavía hace unos 15 años más o menos que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Podíamos nosotros pensar en una apocalipsis, pero no en que el sistema económico imperante llegara a su fin. Y con eso él se refería al hecho de que el capitalismo se había convertido en una especie de filosofía de la historia, donde parecía que marchaba por una fuerza inevitable, que era irrevocable, que poco a poco iba a absorber el conjunto de la humanidad, lo quisiera o no, como esa fuerza invisible. Es decir, era una filosofía de la historia, porque tenía un sentido, ¿no? Para la historia en su conjunto, y sentido en su doble acepción, ¿no? De significado y de dirección en común, donde toda la humanidad pues iba a estar arrastrado. Lo mismo se puede decir de la globalización. Y creo que si algo ha puesto de manifiesto esta crisis sanitaria, es que ya sea que se derroque o no, que lleguemos que estemos en la aurora del socialismo, como quisieran algunos, como quisiera yo también, pero desde luego tampoco soy tan optimista como para apostar por eso. Lo que es claro es que por lo menos se ha puesto de manifiesto esa contingencia que tiene el mismo sistema económico mundial y el tipo de relaciones. Ya no aparecen entre nuestros ojos como si estuvieran movidas por esa necesidad, sino que al menos está esa posibilidad de hablar de un mundo posible, que antes no estaba allí en el horizonte, y a mí eso me parece algo muy positivo. Tener un futuro abierto, aunque incierto, justamente ese es uno de los rasgos de la contingencia, es darnos las herramientas para actuar. No nos podemos proyectar si no hay por lo menos ese espacio abierto frente a nosotros, ¿no? Sino que estamos en una especie de determinismo, y eso, insisto, lo veo mucho en cada una de sus intervenciones, en donde ya sea que ofrezcan un escenario u otro, por lo menos hay un escenario posible que hasta hace 3 meses no nos hubiéramos atrevido ni siquiera a enunciar, ¿no? Nos hubiera parecido casi, pues, no sé, sentido. Y eso también está presente en cada uno de los textos que leímos. Algunos son utopías, otros son distopias, pero aún así está ese pasado que por lo menos es susceptible de ser transformado, y eso creo que ya es algo muy positivo de que nos puede dejar esta experiencia. Bueno, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Muchas gracias, Aurelia. No sé, muy bueno. No sé si Mario tenía un comentario también. Sí, bueno, empezar diciendo que voy a buscar a Aurelia más en esta cuarentena. Estoy bastante pesimista con lo que está sucediendo, y escucharla ahora revirtió un poquito ahí mi sensación. Esta nueva etapa del seminario tiene por título Imaginar Nuevos Mundos, aunque yo me lo planteo en términos de pregunta, ¿no? Y me lo planteo en términos de pregunta porque no sé si tenemos la capacidad de imaginar un mundo diferente, ¿no? Un nuevo mundo, o ese nuevo mundo no necesariamente, o la categoría nuevo, digamos, no necesariamente está vinculada a algo positivo, ¿no? Un nuevo mundo también puede ser todavía peor que el mundo que tenemos, o en el que vivimos ahora, ¿no? Hay muchas cosas que disfruto de la universidad, y una particularmente Radio UNAM. Radio UNAM hace unos años, creo que en 2010, puso el eslogan para ir a un mundo nuevo,
oír al mundo de nuevo. Y no creo que, y no veo, ¿no? Que tengamos la capacidad de oír al mundo de nuevo. Hace 3 meses, ya el mundo era convulso, ¿no? Había un montón de problemáticas por todos lados. La universidad misma estaba involucrada en una problemática con violencia de género, que entrada la cuarentena, pues yo más que pensar que se resolvió, yo creo que más bien entró en pausa, ¿no? Volveremos o saldremos de la cuarentena, pues, porque algún día tendremos que salir, y estas problemáticas van a seguir ahí, ¿no? Y no sé si tenemos la capacidad de oír, ¿no? De escuchar, de ver de otra manera estos problemas. Creo que seguimos repitiendo y haciendo lo mismo, ¿no? En ese sentido, coincido con la cita de Aurelia, ¿no? Estamos inmiscuidos en un sistema capitalista que pensamos que la humanidad misma es el sistema capitalista. O sea, no hay otro escenario en el que o no leo o no identifico un escenario diferente, ¿no? Pero bueno, más bien a donde quería ir es hacia todas las desigualdades que ha expuesto esta cuarentena, que ya las conocíamos, que ya las identificamos, y que yo creo que al final de la cuarentena, la crisis económica en la que se está, digamos, pasando, pues no va a ser otra cosa más que exacerbar esas desigualdades. Tenemos una desigualdad en el acceso, bueno, ya nos agarraron en una transición entre un sistema entre el Seguro Popular y el INSABI, y bueno, pues están apareciendo o estamos presenciando todas las deficiencias de nuestra incapacidad para construir nuevos andamiajes que nos den cierta equidad a todos, ¿no? Teníamos violencia de género, ¿no? O sea, la universidad estuvo, bueno, la ENES, y varias facultades preparatorias y CCHs estuvieron detenidas por violencia de género. O sea, un día abres el periódico y el otro también, y los índices de violencia, resultado de la cuarentena, se han incrementado. No me quiero imaginar, o sea, al término de la cuarentena, pero entrando en una crisis como la que se está amasando, esos índices, ¿cómo van a estar, ¿no? En fin, o sea, sí estoy bastante negativo. Bueno, y una cosa que quería reaccionar ahí, quizá no seguí muy bien la idea de Emiliano cuando hablaba de que este tipo de pandemias se pueden prevenir, ¿no? Pues, o sea, incluso su misma intervención arrancó refiriendo, no recuerdo ahora, no anoté el autor, ¿no? Pero más o menos decía algo que la naturaleza no tiene una agenda. Pues, o sea, esta pandemia surge, vendrán otras, y no veo o no sé cómo estemos generando o construyendo experiencias que nos permitan enfrentar futuras situaciones como esta, ¿no? Justo hablaba con mi esposa en la sobremesa bueno, este es el COVID, y el COVID, la verdad es que, pues bueno, nos tiene en nuestra casa, pero la mortalidad es relativamente pequeña. Claro, es mucho más alta que una gripe convencional. Pero, o sea, cuando el ébola salga de África, cuando no se pueda detener o confinar, ¿no? En el continente africano, y entonces sí, ¿qué vamos a hacer, no? Pues, o sea, creo que esta pandemia, y con eso termino, lo único que ha hecho es exponer, y además con un lente macro, todo el sistema de desigualdades en el que nos encontramos. Y nos veo
poco, bueno, yo particularmente en este momento estoy quizá necesitaría un poco más de perspectiva como para poder decir, hay que ir en esta dirección. Me siento profundamente agobiado por lo que está sucediendo como para poder proponer, ¿no? Una ruta para que la siguiente epidemia, que se convierte en pandemia, nos tome mejor posicionados. Gracias, Mario. Sí. Bueno. Si tuvieras ese camino sería excelente, sería la misa de las 5, entonces para que todos supiéramos por dónde ir. Y eso sería excelente, yo te lo agradecería. Ahorita le doy la palabra a Emiliano, también por aquí se unió Jonathan, que es de una generación, que también hablaba sobre la incertidumbre. Pero bueno, Emiliano, para poder contestar y luego vamos a ir cerrando. De una manera muy concreta, me apoyaba un poco en uno de los comentarios que hacía Antonio, que cuando decía que lo mejor es que no hubiera sucedido, ¿no? Y desde luego, los antecedentes incluso de SARS, de coronavirus, se lograron contener más o menos rápidamente, ¿no? Los antecedentes que hay, creo que es del 94, no recuerdo la fecha del anterior. Y bueno, yo mencionaba un poco esto porque creo que estamos acostumbrados, o la ciencia nos ha acostumbrado relativamente, desde luego, a una especie de prevención que muchas veces cuando tiene éxito controla, desde luego, pandemias y enfermedades. Pero eso mismo, digamos que ha propiciado también que, no quiero decir que vivamos en una zona de confort, ni mucho menos, pero digamos que nos ha ahorrado muchas experiencias que anteriormente eran muy importantes para la humanidad y para las comunidades, como por ejemplo el hecho de que las enfermedades estuvieran fuera de control justamente, ¿no? Y era lo que aludía ahí también cuando hablaba del concepto de experiencia, ¿no? O sea, una experiencia, la ciencia nos evita muchas veces experiencias específicas. No digo que sea mejor tener esta circunstancia, pero más bien en lo que quería enfocarme es en pensarla y en ver cómo justo cuando perdemos el control de algo como una enfermedad, un virus o una pandemia en este caso, nuestra relación con el mundo y con los demás cambia, y de alguna manera salimos de esa zona de precaución en la que estamos acostumbrados a vivir y tendríamos entonces que replantearnos muchas cosas. Yo en definitiva sí creo, porque también igual hice un juicio genérico sobre los textos cuando hablaba de que desde luego muchos de ellos se publicaron en periódicos como El País, etcétera, en su momento, y desde luego es muy difícil dar un juicio sobre algo tan complejo tan rápidamente, ¿no? O sea, habría que ver qué es lo que está diciendo ahora mismo Han o Zizek o los diferentes autores, ¿no? Ya, digamos, con una perspectiva un poquito más amplia. Y a mí, no digo que me haya molestado eso en algunos textos, pero sí veía que faltaba, digamos, una perspectiva que luego desde filosofía sí se echa de menos. Es decir, para reflexionar pues necesitas un tiempo y un espacio más o menos específico. Esto que comentaba también Antonio, estas circunstancias me recuerdan mucho a la redacción de mi tesis, o sea, estar encerrado en casa, proveerme de alimentos para no distraerme tanto, etcétera, y de alguna forma, llegar a una concentración que para muchos de los que nos dedicamos a esto, pues sería, digamos, si no ideal, sí, es algo pertinente para nuestro trabajo. Pero bueno, básicamente a lo que quería referirme con esto era al hecho de que si la medicina hubiera funcionado y las estrategias de contención hubieran sido más eficientes y el gobierno chino quizá hubiera sido políticamente también, digamos, más pertinente en el manejo de todo esto, pues no estaríamos hablando de una crisis de estas dimensiones. El asunto es que estamos ahí y que de alguna manera ha tocado esto la línea de flotación del sistema económico, de muchos sistemas políticos, y como lo comentaba algún periodista en un análisis que creo que es acertado, Cepeda Patterson, la enfermedad de alguna forma
no es la misma en cada país está enfermando o está asimilando este virus según sus condiciones, ¿no? Y según, digamos, el tipo de estado y de gobierno, ¿no? Bueno, gracias, Mario. Pues muchas gracias, Emiliano. Seguimos teniendo intervenciones. Yo nada más quisiera decir acá que pues las perspectivas son diferentes, ¿no? Estamos hablando, como decía, desde intelectuales, desde la universidad. Gracias a la universidad tenemos esta reflexión. Pero bueno, hay otras sociedades, estamos las sociedades, las comunidades originarias, ¿no? Las comunidades indígenas que han estado, tenemos otras realidades. Y bueno, solo hay que ver que estamos desde una perspectiva. Bueno, le doy la palabra primero a Tania y luego a Sandra para luego ir ya cerrando el seminario. Tania. ¿Puedes abrir el micrófono, Tania? No se escucha tu micrófono, no se escucha, Tania. ¿Alguien? No se escucha, no se escucha. No. Hay que probar. ¿Quieres? Le vamos dando la palabra a Sandra mientras resolvemos. Sandra. Gracias, Tania. Sandra. Sí, aprovecho mientras Tania se conecta, pero avísame si me paso, por favor, porque quiero hacer varios comentarios. No sé si se escucha bien, ¿verdad? Ok. Sí, sí se escucha bien. Se escucha bien. Primero decir que estoy disfrutando mucho la reunión, los comentarios, las reflexiones, todo alimenta, todo aporta. Me reconozco en muchas de las preocupaciones. Gracias, Dino, por haber traído la poesía. Justamente el día del libro y la rosa participé con algo sobre poesía, porque a veces la posibilidad del arte de reflexionar desde otro lugar o de hacernos pensar desde otro lugar ayuda muchísimo, ¿no? También lo que decía Antonio. Fíjense que en Italia, cuando empezó el COVID, 2 libros alcanzaron el top de ventas: La peste, de Albert Camus, y El ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. 2 libros que permiten pensar, permiten reflexionar sobre situaciones similares a esta. Evidentemente, para la mayor parte de nosotras y de nosotros, pensar que vivimos en un mundo injusto, desigual, que es necesario cambiarlo, que no estamos a favor del status quo, que creemos que hay que tener otra forma de vida, otra forma de consumo, que necesitamos que la gente pueda estudiar si desea estudiar, tener trabajos, tener tiempo libre para disfrutar, que aprendan a disfrutar. Todo eso, por supuesto, no necesitamos una pandemia como esta para vivirlo. Me gustó mucho lo que dijo Aurelia, en el sentido de la contradicción que significa, y voy a explicar lo que pensé en ese momento, que es, estamos quizás, digamos, como mundo global. Luego me voy a meter un poco más a la situación nuestra, que es muy particular, pero como situación global del mundo, planteaba Aurelia, pasamos de un presentismo exacerbado a imaginar futuros, algunos futuros negros también, ¿no? Como ella decía bien, no es que al imaginar futuros solo imaginamos maravillas, también imaginamos el horror, pero se empieza a imaginar como sociedad globalmente algo que viene después. Pero fíjense que, y por eso partí del tema de la poesía,
y vuelvo a ella. Ya sería lo mismo con la reflexión filosófica. En este momento, nuestro problema, aunque de pronto nos parezca así, sobre todo a nosotros, seres privilegiados en este mundo donde muy pocos son privilegiados, yo sí tengo que decir que tengo balcón, y en mi barrio enfrente hay balcones y al lado hay balcones, aquí se podría aplaudir. El tema de la violencia contra el personal médico, especialmente las enfermeras, me ha enfermado a mí tanto, me ha puesto tan mal como ver la Facultad de Filosofía y Letras destrozada con hachas. Sobre eso quiero pensar, quizás lo podamos pensar juntos y juntas, si a ustedes les parece, el tema de lo público y las nuevas generaciones en la relación con lo público, o la sociedad esta de la exclusión en relación con lo público me tiene muy mal. Como algo que para mí era y sigue siendo tan valioso como la universidad pública. Yo soy hija de la educación pública, los que me conocen saben que fui un solo año a una escuela privada y porque me becaron. Soy hija de la educación pública y yo le debo a la UNAM lo que soy. ¿Por qué esas chicas, su enojo se manifiesta en cortar las posibilidades del que viene después? ¿Qué imposibilidad de pensar el futuro, para irme por el lado de Aurelia, hay en esa negación de el que me sigue? Yo no quiero, yo no tengo la universidad que quiero, sería la lectura, tampoco la tendrán ellas. De alguna manera es eso. Me tiene muy mal también lo de los aplausos o no aplausos, que sería lo de menos si no fueran las agresiones a las enfermeras, ¿no? Las agresiones abiertas al personal que te está cuidando. Cualquiera que haya estado en un hospital sabe lo importante que es que estén ahí las enfermeras y los enfermeros. Y creo que tiene mucho que ver con este desgaste de lo público y con una sociedad, la nuestra, muy enferma. Pero vuelvo a lo que iba a decir de la poesía y de la filosofía. En el origen de la reflexión filosófica y en el origen de la creación está la muerte. Lo que nos está haciendo hoy en esta reflexión que hace Aurelia, que me ha entusiasmado, pensar en un futuro, es la muerte, porque el problema no es nuestro confinamiento, vuelvo a ese lugar, sino que alrededor nuestro la gente está muriendo. Ahora, necesitamos, y no sé por qué, como sociedad mexicana, ahora sí me vengo a México, que la gente se muriera en Italia o se muriera en España para darnos cuenta que aquí muere mucha más gente cotidianamente por la violencia de género, por la violencia del crimen organizado, por las malas condiciones de salud, por las malas condiciones, por el hacinamiento. Nuestras ciudades son una porquería, perdónenme los urbanistas y arquitectos. Vivimos bien en unos pocos barrios privilegiados, pero millones de personas viven en el horror. Eso ha aumentado la violencia de género. Entonces, esta relación entre la muerte, lo público, la imaginación a futuro, me parece, por lo menos me resulta estimulante. Yo también, que soy una misántropa de lo peor, a mí lo que me va a costar es salir del confinamiento. Yo en mi casa estoy perfecto y me asomo al balcón o salgo a dar una vuelta, pero el tema no soy yo, el tema es la escucha, como decía muy bien Mario. Necesitamos el coronavirus para saber que las chicas estaban saliendo a las calles porque las están matando, porque las violan. O sea, hay una cosa también de dependencia como sociedad de ver qué está pasando allá. Y eso de pronto, al verlo tan claramente como lo vimos en el libro, nos saltó, ¿no? Decimos, oye, pero nosotros no necesitábamos esto. Pero pareciera que como sociedad sí. Por eso me interesó lo de Rita Segato, porque quizás es la única que piensa desde nuestra realidad, desde la realidad latinoamericana con nuestras preocupaciones. Creo que ahí me sumo a un intelectual poco valorado como intelectual, pero que me parece que hizo un gran aporte en nuestro país,
porque los intelectuales, Emiliano, y ahí no estoy de acuerdo contigo, son quienes tienen un background tan grande que al mismo tiempo que están pensando en su escritorio, son capaces, con su conocimiento previo, opinar sobre lo que está pasando en ese momento. Porque si yo voy a esperar que se termine la tesis sobre el COVID y la respuesta mexicana para que en México me digan cómo está el pensamiento, no puedo. Necesito también que la emergencia tenga una respuesta intelectual profunda y no la respuesta únicamente mediática, que es muy superficial. Y por cierto, yo no la llamo misa de las 7, sino la telenovela de las 7. Y también estoy ahí siempre viendo a uno de los pocos seres de este gobierno al que le tengo todavía confianza. Pero simplemente era para decir eso, y al que quería citar era Carlos Monsiváis, que decía que esta es una ciudad post-apocalíptica. Yo diría que este es un país post-apocalíptico. Monsi decía, aquí lo peor ya pasó, aquí el apocalipsis ya pasó, quizás lleguen otros, pero vivimos permanentemente en situación post-apocalíptica, y si no escuchamos que ya venía habiendo una gran movilización de parte de los jóvenes, y especialmente de las jóvenes, pero no solamente, otra vez no vamos a entender cuando el confinamiento se termine. O sea, los chavos vienen con una potencia impresionante, lo vimos en las calles en marzo, lo vimos en Chile, lo vimos en la Argentina. Tenemos que tener esa escucha, me parece, para nuestras y nuestros estudiantes, pero también para los que han quedado fuera del sistema, ¿no? Me parece. Y el reto nuestro ahora con eso, me da la sensación de que es este. Ahora tenemos un momento que nos está retando, un momento particular para un reto. Bueno, asumámoslo aún desde el pesimismo, desde este ser melancólico que comparto ahí sí con Emiliano, la pasión benjaminiana, pero planteemos qué podemos hacer. Y ya no me extiendo, Mariana, porque si no, nos perdemos. Bueno, no, es que un poquito ya van a ser las 7 y pues es una charla que hemos abierto a que todos nos escuchen, y un poco fue la discusión también ayer, ¿no? De que si abríamos el seminario para que nos escucharan, porque pues eso, como decía Mario, ojalá tuviéramos la varita o pudiéramos decir hacia dónde vamos, o tuviéramos reflexiones que pudieran iluminar y decir, ya está. Bueno, el reto, el futuro es incierto, ¿no? Yo escribí un texto hace poco a mis hermanos y decía, bueno, el día que secuestraron a mi papá y se lo llevaron, para nosotros no hubo un futuro ningún cierto, ¿no? Y sin embargo, la situación era otra, era una dictadura, Nosotros, yo creo que muchos de los seres humanos tenemos un futuro incierto. Nos gusta pensar que el futuro está estructurado, que vamos a salir, que vamos a vivir bien. Pero bueno, estoy de acuerdo yo con Aurelia, me gustó mucho, yo estaría en ese lado más positivo, y pensar, reflexionar, imaginar. Tania ya se unió al micrófono para después cerrar de la intervención de Tania, nos quedan poquitos. Es difícil resumir lo que se ha dicho, es difícil, creo que no lo intentaré, pero sí estoy de acuerdo, los jóvenes están ahí, los jóvenes nos están haciendo reflexionar también muchísimo, y yo creo que esta reflexión es hacer, ¿no? O sea, imaginar es hacer, ¿no? Y la palabra tiene mucho, ¿no? La poesía, gracias, también es transformadora, la ciencia también nos tiene que dar esa parte. Sin eso tampoco podemos reflexionar, la arquitectura. En fin, tiene que ser una reflexión entre todos. Yo sigo pensando que si no nos miramos unos a otros y nos escuchamos y hacemos caso, pues, no sé, quizás también yo soy un poco de la utopía, pero sí me gustaría ese futuro tener. Tania, unas palabras para que luego cerremos. Claro que sí, Mariana, pues muchas gracias por esta reunión. Me parece que es sumamente importante que desde las diferentes trincheras, desde donde trabajamos en la construcción del conocimiento, pero también en el acercamiento de nosotros hacia el conocimiento, podamos reflexionar sobre estos momentos de trascendencia histórica y buscar pensar también en dónde estamos nosotros parados
desde las humanidades, las ciencias sociales y una serie de disciplinas que tal vez no se pensarían relevantes en algo así, en, no sé, la arquitectura, la biología. Bueno, es algo que sí se pensaría dentro de las temáticas que hacen referencia a esta pandemia. Pero pensando en lo que decía Dino, y retomando un poco en lo que hemos expresado con mis compañeros, bueno, para mí ha sido muy difícil pensar en un futuro, como, no sé, me parece que estoy más ocupada en el hoy, en lo cotidiano, en la trascendencia de lo cotidiano que regularmente dejamos pasar. Y en ese sentido retomo al doctor Dino en cómo estamos reclamando esos espacios sociales. Como al verlos perdidos, sabemos lo relevantes que son en nuestro desarrollo como seres humanos, como académicos, como estudiantes, como padres, madres, hijos. Pero también a la vez estamos reconquistando un espacio social que hemos dejado un tanto atrás, que es nuestro propio hogar, y lo estamos reconquistando al habitarlo, al vivirlo, al generar memorias, al generar unas nuevas formas de relación, no solo con quienes habitan ese espacio cotidiano, sino también con quienes están fuera, en este caso nosotros en este seminario virtual. Me parece que desde el tiempo que acompaña al privilegio, habría que ser testigo de ese transcurrir, de ese retomar el tiempo, de reconsiderar cómo lo utilizamos, de reconsiderar la relevancia de darnos ese tiempo para la reflexión, para la retroalimentación, para generar nuevas preguntas, para buscar responder viejas preguntas. Y no dejar de lado que dentro de la catástrofe surge lo más terrible, pero también lo más hermoso del ser humano. Bueno, ya hemos hablado de los autores que leímos para este seminario, pero quisiera retomar a alguien que no está considerado y que, sin embargo, al cumplirse 100 años al celebrarse el centenario de Ray Bradbury, curiosamente también el de Isaac Asimov en este año, y parece que la ciencia ficción nos alcanzó y nos está jugando una broma muy, muy cruel. Bueno, leyendo Crónicas Marcianas, me quedaba muy claro una cosa: tenemos estos ciclos donde los seres humanos nos desarrollamos, cometemos grandes errores y aprendemos de ellos, y que finalmente estos mismos ciclos nos llevan a buscar ser mejor sociedad, a ser mejores sociedades, a ser mejores culturas y a estar más integrados. De no ser así, quiere decir que no podemos aprender nada, y yo, al igual que varios de mis compañeros, quiero creer en ese futuro brillante donde la pandemia sirve para confrontarnos con nuestras formas de vida, con nuestras formas de pensamiento y con nuestras formas de entender y comprender nuestro propio lugar en el mundo. Y bueno, con eso me gustaría terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por tu intervención, y muchísimas gracias a todos por haber estado en este seminario, la inauguración de Imaginar Nuevos Mundos. Las reflexiones no se pueden resumir en una sola opinión, así que es una invitación a continuar reflexionando sobre estos nuevos mundos. Finalmente tenemos esta oportunidad que podemos aprovechar de reflexionar, y quisiera compartirles un texto que es una invitación para el próximo seminario y para terminar con esta esperanza. Entonces se los leo, y ante el desasosiego de estos tiempos, donde la supervivencia de la humanidad está a prueba, ante esta realidad compleja que nos arroja una pandemia, me parece importante mirarnos el uno en el otro, darnos cuenta que en el mundo y su permanencia solo será posible por la solidaridad con los otros. Es la hora, como dicen los intelectuales africanos, de pedirle a los gobiernos de gobernar con compasión, pero además es la hora de pedirnos a nosotros, ciudadanos, digo yo,
de imaginar nuevos mundos a través de la literatura, las artes, las ciencias, la cultura, las leyes, la educación, las instituciones, y de crear juntos un futuro posible, un mejor futuro. Gracias.